Buenas tardes, este es el concepto 2. En este concepto vamos a hablar acerca de la corriente eléctrica. Cuando hablamos de corriente eléctrica tenemos que tener claro que tiene sinónimos, al igual que cuando hablamos del voltaje. Nosotros podemos decir que corriente eléctrica es intensidad de corriente eléctrica. Podemos decir también que es nada más intensidad de corriente. Podemos decir que es solo intensidad o lo que conocemos como corriente eléctrica. Por llamarse intensidad de corriente eléctrica es que la variable es una I mayúscula. Y la unidad del Sistema Internacional de Unidades sería el amperio, y por ello es que tenemos una A mayúscula. Ahora bien, la corriente eléctrica es el flujo o movimiento de carga eléctrica, tal y como lo vimos en el concepto 1. Entonces es el movimiento de electrones, ya que carga eléctrica sería déficit o exceso de electrones. Entonces es el movimiento de carga eléctrica que recorre un material. Su unidad del Sistema Internacional de Unidades es el amperio. Para entender qué es la corriente eléctrica, vamos a ver la electricidad como un río. Entonces tenemos lo siguiente. Si queremos saber cuánta agua pasa por un punto de un río, o cuánta agua lleva un río en un punto específico, lo que tenemos que hacer es medir la cantidad de litros que lleva ese río en un punto específico por un determinado tiempo. Eso en una imagen se representaría de la siguiente forma: área por velocidad. Por ejemplo, se puede decir que ese río lleva 800 litros por segundo. Y si nosotros sabemos un poco cuántos litros son esos, que son muchos, 800 litros son muchos. Una botella de un refresco tiene apenas 2,5 litros y es grande. Entonces 800 litros es mucho. En un segundo nos va a indicar que es un río muy caudaloso. Ahora bien, en electricidad podemos hacer algo muy similar, solo que no con agua, sino con electrones. Tenemos un circuito que va a tener una batería, dos bombillos y un interruptor, y podemos contar cuántos electrones pasan por un determinado punto durante un segundo. Eso sería como ponerle una lupa. Entonces estamos viendo en ese punto específico, en este de acá, vamos a estar viendo cuántos están pasando en un segundo. Si hiciéramos esto, nos daríamos cuenta que pasan muchísimos electrones y serían tantos electrones que tendríamos cifras muy grandes. Y es por ello que vamos a usar otro término, que va a ser el coulomb. Esto porque un coulomb equivale a alrededor de 6 quintillones de electrones. Ahora que podemos medir la cantidad de electrones que pasan por un punto, entonces, pensando en utilizar los coulombs en vez de electrones, vamos a tener lo siguiente. Si metemos esos electrones, esos casi 6 quintillones de electrones, en un balde, tenemos esa imagen para poder imaginarnos. Podemos saber cuántos coulombs están pasando en un punto específico por segundo. Entonces este es el cable y están pasando baldes de electrones. En ese caso, en cada segundo hay un coulomb. Entonces tenemos un coulomb por cada segundo.
Imaginemos, cada segundo pasa por aquí un bar de estos de un coulomb. Entonces un coulomb por cada segundo. A esto se le conoce como amperio. Entonces vamos a tener la relación de que un amperio es un coulomb en un segundo. Entonces, ¿qué vamos a decir cuando más bien están pasando 5 amperios? Vamos a decir que están pasando 5 coulombs por segundo en ese punto específico. Y a eso es a lo que llamamos corriente eléctrica. La cantidad de electrones que pasan en un punto específico por un segundo. ¿Ok? En un segundo. Y bueno, y eso sería lo que tenemos para corriente eléctrica. Está la analogía del río. Y lo más importante aquí es que es el flujo o movimiento de electrones que recorre un material. Espero que les haya quedado más claro qué sería corriente eléctrica. Muchas gracias por ver el video.